Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenas tardes, profesor. Sí, cierto, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos en vivo y en directo desde el Colegio Jorge Basadre Groman. Estamos en cuarto de secundaria, no sé por qué, por ese momento. Por favor, en el chat escriban su nombre y apellido y también sus cámaras prendidas para la asistencia del día de hoy, es lo que les voy a pedir. En el chat, nombre y apellido completo y también sus cámaras prendidas para la asistencia. A ver, yo tengo acá un cuadro, justo les quiero mostrar porque hace un momento estaba en clase también con los más pequeños. A ver, acá vamos a visualizar. Tengo un cuadrito. Vamos a ver por acá. Que dice participación en clase, alumno y obviamente cámara, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde dice cámara, ahorita voy a poner a varios que no tienen, pues, lamentablemente, ¿no? No tienen cámara. Entonces yo voy a maximizar justamente acá, donde dice, por ejemplo, vamos a empezar en la asistencia con, vamos a ver por acá, Berríos, ¿no? El alumno Berríos. Vamos a ver también por acá, luego tenemos también tenemos a la alumna Briseño. Acá está, Briseño. También tenemos por acá al alumno debajo. Dice el alumno, o la alumna en este caso, de la Cruz, ¿no? De la Cruz. Luego tenemos por acá al alumno debajo. Tenemos al alumno Kichis, ¿no? Kichis. Luego tenemos al alumno Guisa. Luego tenemos a Mamani, ¿no? Mamani, alumna Mamani, ahí está, debajo. Mamani. Luego también tenemos a la alumna, a ver, vamos a ver, debajo tenemos a Villegas, ¿no? Villegas. Ya. Entonces, ¿cómo es la situación acá? A ver, les explico. Las participaciones en clase, ya saben, yo les he mencionado eso la semana pasada o la última clase, les mencioné lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ahorita, vamos a ver. Entonces, les dije, la participación en clase, cuando tú participas una vez es 16, cuando participas dos veces es 17, cuando participas tres veces es 18, cuando participas cuatro veces es 19, cuando participas cinco veces es básicamente 20, ¿no? Ahí está, cinco veces es 20. ¿Cómo participas? Ya sabes, puedes participar de diferentes formas. Número uno, a través de una respuesta que yo pregunto y tú quieras darla, te ganas tu punto. A través de una pregunta sobre el tema al profesor y a través de la lectura que yo digo un voluntario para la lectura y también, ¿no? Esas son tres formas de participar en la clase. ¿Qué más, profesor Luis? También tenemos el tema, justamente acá les voy a mostrar, el tema de la cámara. Yo solamente pido dos momentos para la cámara, no tampoco todo el rato porque tenemos que hacer sesión y eso a veces se dificulta. Los dos momentos de la cámara son, por ejemplo, acá en el chat, ¿no? Paso asistencia y tú prendes tu cámara. Y luego al finalizar la clase también la cámara prendida para ver obviamente quiénes se siguen y quiénes no están. Entonces, pero yo solamente, o bueno, en este momento estoy viendo a todos con la cámara apagada. Entonces yo pues, este reporte lo mando al director a ver si por ahí hay justificaciones o no hay justificaciones. Pero, por ejemplo, yo no veo, a ver, está Eric Patrick Berríos Moscoso, presente, Sheila Joana Mamani Arana, presente, Cristian Jesús Kichi Gallo, presente, Juliana Briceño Sánchez, presente, Francesca Antonella Villegas Aguirre y Miguel Huiza Chávez, Perla Yonat de la Cruz Villanueva, ¿no? Entonces hay dos momentos de la cámara, un momento al inicio y otro momento al final, ¿no? O sea, de ahí puedes apagar tu cámara también, no hay ningún problema, no es necesario que tengas todo el rato la cámara prendida. Solamente puede ser
al inicio y al final de la clase. Cuando paso asistencia en los dos momentos, y obviamente ahí se visualiza que la cámara esté prendida, ¿no? Ahí están las cámaras, una cámara que sea al inicio de la clase, y otra cámara que esté al inicio, obviamente, en la parte final de la clase, ¿no? Entonces, en la parte final, ya está. Entonces, profesor, ahí están los dos momentos de la cámara. Y acá tenemos los alumnos que están en este momento en clase, ¿no? Ahí está. Berríos, Briceño de la Cruz, Kichis, Huiza, Mamani, Villegas, ¿no? Ellos son los alumnos. Kichis, con Z me dice ya, Kichis, con Z, ¿no? Ahí está. Entonces, participación todavía está en blanco porque aún no desarrollamos. Cámara al inicio, Berríos está apagado, Briceño está apagado, de la Cruz está apagado, Kichis ya lo prendió. Entonces acá colocamos un check, la P de prendió, Guisa está prendido, Mamani está apagado, prendido, bueno, apagado, Villegas, no sé, el alumno, Villegas, Buenas tardes, profesor. hola Villegas, ¿cómo estás? Prendido, muy bien. Y también por acá, Berríos prendido, correcto. Briceño, prendido también, muy bien señorita, lo acabo de ver, prendido, perfecto. De la Cruz, Perla apagado, Kichis prendido, muy bien. Huiza prendido, Mamani apagado y Villegas prendido. Ya, no sé quién más ingresó a clase. Listo, si desean lo pueden apagar, no hay problema. Es más, yo les recomiendo que la apaguen porque si no se lajea. Solamente es cuestión de que yo quería pasar asistencia al inicio y al final, nada, eso es todo. Eso es todo. ¿No? Recuerden que, profesor, no me gusta mi cara, pero ¿cómo te pasa asistencia, pues? ¿Cómo certifico que estás? Porque recuerden que puedes prender la cámara y te puedes ir también, ¿no? Y si no hablas, solamente me escribes, es difícil para mí. Entonces, a ver, Berríos prendió, Briceño prendió, de la Cruz, bueno, no está de la Cruz, o al menos no se le ve. Kichis prendió, Huiza prendió, Mamani, no está, y Villegas prendió. No sé qué tiene cámara, simplemente cuando la prendo Ah, aparece. Ya está. Sheila no tiene cámara, creo. Sheila, ¿alguien que no llame y que esté en clase? ¿Alguien que no llame? A ver, Kichi, Berrío, Francesca, Juliana, Briceño, Miguel Huiza, Sheila Mamani, Valery Paredes. Paredes me parece que es la que está último. Paredes, ¿puede prender su cámara, por favor? Está prendido. Ya está. Su nombre completo en el chat, por favor, para poderle poner en la lista. Porque aún a mí no me dan lista, por eso es que les pido eso. Ya está, listo. Mi cara desanima y dice, bueno, también puede ser un factor, ¿no? Profe, es que tengo acné, me ha salido un barro. Pero es normal, parte de la adolescencia. Por eso yo solamente pido que lo prendan al empezar y luego al finalizar. Eso es todo. Después ya lo apagas como ahora, ¿no? Pero entiende que estamos en un colegio. Así estés en la universidad también, te piden siempre por control de identidad, ¿no? El tema de prender al inicio y al final. Bueno, ya está, al menos está solucionado y tenemos la participación también esperando. Pues, por ejemplo, hace rato tuve clase con ¿qué grado? Con tercero de secundaria y solamente participaron 3, ¿ah? Ahí está, Efio, tiene 20, el alumno, Silva Capa, una alumna, 17, y López Alexander John, 17, ¿no? Son los que participaron. Bueno, entonces, ya está el inicio. ¿Había en el chat quién me escribe? Valery Paredes, Juanma. Muy bien, señorita Valery Paredes. También te puedo visualizar. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Vamos a compartir el material que se ha preparado, cuarto y secundaria. Y vamos a ver un momento. Ahí está. Correcto. Te voy a pedir un favor que prendas por última vez tu cámara y de ahí luego la apagues, ¿ya? Nada más. Antes de empezar con la sesión del día de hoy. Jorge Basadre. Y tenemos sociales.
el nombre del docente y el tema de la clase. Guerra del Pacífico. Ya está. Listo. A ver, por favor, si puedes prender tu cámara y luego la apagas, please, antes de empezar la clase. Profe, Erika también está en la clase. Muy bien, ya está. Erika Salas Valverde, correcto. Muy bien, te voy a colocar en la lista. Antes de empezar la sesión del día de hoy, por favor, si prenden su cámara un momento y luego la apagan para enviarle el archivo al director. Rapidito. Muy bien, Valery Paredes. Todos, por favor, todos a la vez. Rápido, muy bien, Erika Salas, correcto. Rapidito, rapidito. Sheila Mamani, solo es un momento. Quiero mandarle la captura y luego la pueden apagar ya hasta el final. Muy bien, Juliana Briceño, Sheila Mamani, Eric Berríos, Perla de la Cruz. Vamos, Valery Paredes. Correcto, Francesca Villegas. Vamos, Cristian y Miguel. Solo es un momento y listo, nos vamos. Perfecto, ahora sí lo pueden apagar. Muy bien, profe, ¿qué tenemos por acá? Lo siguiente, el tema de hoy día es la Guerra del Pacífico. Y ahí está justamente cuarto de secundaria, competencia, construye interpretaciones históricas. Profe, la Guerra del Pacífico es un tema sumamente polémico, despierta muchas susceptibilidades, muchas heridas, hay cosas que no han cerrado, se vive como si fuese una guerra todavía, y lo menciono porque hay mucha gente que se vuelve bastante susceptible cuando tocamos este tema, tanto en Perú como en Chile, lo viven de una manera diferente, algo que ya pasó casi 200 años atrás, la guerra del salitre o guerra del Pacífico, pero que todavía hay cosas que uno no puede olvidar, ¿no? Entonces, acá tenemos un material preparado. Vamos a ver por acá, voy a compartir justamente el trabajo de hoy. ¿Dónde está? Justamente acá está. Ya está. Se puede visualizar, dice, guerra contra Chile, campaña terrestre y consecuencias, ¿no? Eso es lo que tenemos que desarrollar el día de hoy. Entonces, profesora, dice el tema 1, estamos en cuarto de secundaria, y tenemos acá justamente el tema de la Guerra del Pacífico. ¿Cuál es el título de la clase, profe? Reconocemos la etapa final de la Guerra del Pacífico. Es el título de esta sesión. Reconocemos la etapa final de la Guerra del Pacífico, ¿no? Esa es la parte, profesor, que vamos a trabajar. La etapa final de la guerra. Pero si la etapa final de la guerra, ¿con qué está relacionado? La etapa final de la guerra está relacionado con esto, pues que aparece en pantalla, ¿no? Que es la campaña de Tarapacá de 1879. Entonces un alumno me dice, profesor Luis, la campaña de Tarapacá de 1879, ¿qué cosa es?
¿Cuándo se dio? Yo sé que en ese año, pero ¿en qué momento? ¿Después de Grau, antes de Grau, después de Bolognesi, antes de Bolognesi? ¿Cuándo, profe? Bueno, para poder llegar acá, a esta campaña de Tarapacá, tenemos que ver un poquito los antecedentes de la guerra, ¿no? Justamente, profesor, acá nos dice, luego de ser derrotados en la campaña marítima, las tropas chilenas se dirigieron a invadir territorio peruano, siendo su principal objetivo el territorio de Tarapacá, donde se encontraba la riqueza salitrera. Así de sencillo, chicos, el salitre. Ese fue el gran objetivo de los chilenos y también pregunto yo, a ver, de repente por ahí alguien ya ha leído alguna vez. El salitre tenía básicamente dos funciones, chicos. ¿Cuáles son esas dos funciones del salitre? Empezamos con los puntos. Levantas la manito y participas en clase. ¿Cuáles son esas funciones del salitre? Cualquiera, rapidito. Salitre tenía dos funciones, por eso era importante llegar a tener ese mineral. ¿Cuáles son? ¿Alguien por ahí? ¿Cuál crees tú que son esas funciones que tenía el salitre? ¿Para qué servía el salitre de Tarapacá? Cristian Kichis, adelante, te escuchamos. No estoy muy seguro, pero creo que era bueno para la agricultura y también para hacer para hacer químicos, creo. Ya, muy bien, va por ahí, ¿no? Profe, yo que sepa el salitre, o sea, en el cemento, en esas cosas, lo comienza a descomponer, pero no creo que sirva para otra cosa. O sea, puede ser para lo que dijo Kichis, para que sirvan para fabricar otras cosas, pero así, o sea, algo productivo no le veo. El guano puede ser para las siembras y todo, pero eso es diferente. Ok, muy bien, Kichis y muy bien, Miguel Huiza. Entonces nos vamos acá y tenemos al alumno Kichis, ¿no? Un punto, y el alumno Huiza, también otro punto, ¿no? Correcto. Entonces, vamos por acá y tenemos esto de acá. Profe, el salitre, chicos, servía para dos cosas básicamente. Aunque uno no lo crea, el salitre servía como abono. Profe, ¿como abono? Sí, como abono. Aunque suene un poco difícil, el salitre servía como abono y era mucho más práctico que el guano. El guano había que extraerlo desde las islas costeñas, apestaba además, profesor, tenía que buscarse más mano de obra, más barcos, ir mar adentro y sacar el guano. En cambio, el salitre solamente, profesor, a pico y lampa desenterrabas, lo purificabas y lo enviabas a Europa y no apestaba. O sea, el salitre servía como guano o como abono en este caso. Y la otra actividad o el otro uso que le daban al salitre era, profesor, básicamente como químico. ¿Pero un químico para qué? Un químico para la fabricación de la pólvora y con eso se fabricaban armas, ¿no? Entonces tenía dos objetivos el salitre. Como abono, algunos libros lo llaman como fertilizante, ¿no, profesor? Otro también es como químico en la fabricación de pólvora y de armas, obviamente vinculado a la industria armamentista. Entonces este salitre era pues el recurso más, pero más ambicionado por las potencias del siglo XIX. Mire el año, 1879 corresponde al siglo XIX. Ahí está, 1879 corresponde al siglo XIX. Entonces, un alumno que me dice, o un alumno que de repente por ahí dice, ¿no? Profesor, ¿qué cosa es el siglo XIX? El siglo XIX es justamente, profesor, la época donde en el mundo, donde en el territorio era, o mejor dicho, donde en Europa, donde en casi todo el mundo lo controlaba un país. La pregunta del millón es, ¿qué país crees tú que era la potencia más importante en el siglo XIX a nivel mundial? Manitos, a ver, cualquiera. ¿Cuál era el país y cuál era la ciudad más importante en el siglo XIX? Así como hoy día uno puede decir Estados Unidos, el país, y New York, la ciudad más importante, en el siglo XIX, ¿cuál era el país y la ciudad y tenía la moneda más importante? ¿Ah?
Hoy día uno podría decir, profe, el dólar es la moneda, claro, ¿no? Uno compra casas, vende carros, todo en dólar, una moneda universal. Ya, en el siglo XIX, no era Estados Unidos. En el siglo XIX, ¿cuál era el país? Levanten la mano, por favor, no olviden. Ah, Por ahí. A ver, Miguel Huiz, adelante, te escuchamos. es pregunta más que es a Inglaterra con la libra, ¿o no? Claro, ¿no? Muy bien, ¿no? Efectivamente. En el siglo XIX, la potencia del siglo XIX era Inglaterra. La ciudad más importante del mundo era Londres y la moneda más importante del mundo era la libra esterlina. Y obviamente la lengua también más hablada o que todo el mundo quería aprender era el inglés, ¿no? Pero el inglés británico, ¿no? Ahí, no el inglés norteamericano. Entonces Inglaterra, la libra, Londres era, pues, profesor, el centro de desarrollo industrial, ¿no? Todos los países querían imitar a Inglaterra en muchos sentidos, ¿ah? Sobre todo en su economía. Por ejemplo, en Inglaterra se desarrollaban ya ferrocarriles y el Perú va a ser uno de los que va a imitar eso también, ¿no? La construcción de ferrocarriles. Por eso que el dinero del guano no se aprovechó, pues, chicos, ¿no? Entonces, profesor, muy bien, Miguel Huiza. Tenemos acá otro punto y regresamos. Entonces, cuando uno habla de la guerra contra Chile, tiene que hablar de que básicamente Chile ambicionaba el salitre. Profe, pero ¿por qué usted mencionó a Inglaterra? Porque los ingleses también ambicionaban el salitre, pero era paradójico, ¿ah? El salitre existía en gran cantidad solamente en 2 países. Pregunta, chicos, manos azules levantadas. ¿En qué países crees tú que existía el salitre en gran cantidad? Levanta la manito. ¿En qué país? El salitre solamente existía en 2 países y no era en Inglaterra, obviamente, ¿no? ¿En qué países existía? Miguel Huiz, adelante. A la Confederación Peruano-Boliviana, puede Bueno, ser. la Confederación para esa época ya no existía, pero estaba Ya, caliente en entonces Perú y realidad. Bolivia. Claro, ¿no? Yo lo digo Profesor, porque es Ande, güey. claro, ¿no? El salitre existía, profesor, en esos lugares. En lo que era Perú, básicamente Tarapacá. Ahora entiendes por qué después que mataron a Grau, los chilenos se fueron a Tarapacá, ¿no? No por las puras, ¿ah? Tarapacá había casi el 80% de salitre del Perú estaba en Tarapacá, ¿no? Otra parte estaba en Arica. Entonces, pero una gran concentración de Tarapacá había salitre. Y en el otro lugar donde había salitre era en Bolivia, en una zona de desierto que hoy día le pertenece a Chile, ¿no? Un desierto muy grande conocido llamado como Antofagasta. Ahí también había una gran concentración de salitre. El 90% del salitre boliviano estaba en Antofagasta. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que Chile, me parece que el que habló es Huiza, muy bien Huiza. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que Chile no tenía salitre, pues, chicos. No tenía salitre. Chile lo va a conseguir a consta de qué? De los peruanos y de los bolivianos, ¿no? Bolivia no tenía ni siquiera un barco ni de papel para poder defenderse. Y el Perú, los únicos barcos que tenía era el Huáscar y la Independencia, que prácticamente ya habían sido sacados de la guerra en la campaña marítima, ¿no? Por eso que una vez que Chile prácticamente eliminó a Grau y a su monitor Huáscar, su siguiente objetivo, ¿cuál fue? Vámonos a Tarapacá. Vamos a tomar Tarapacá, que es una costa, ¿no? Una costa que tiene 2 puertos importantes. Un puerto va a ser Pisagua y otro puerto va a ser Iquique, ¿no? Esos puertos que tenía justamente profesor Chile, el Perú, van a ser tomados y bombardeados por los chilenos. Pisagua e Iquique, ¿no? Primero tomo esos puertos y luego tomo Tarapacá. ¿Por qué Chile quería tomar Tarapacá? Fácil, pues. Porque decía que Tarapacá estaba en el medio de 2 lugares importantes. Uno de ellos era Arica, otro puerto peruano, y también, profesor, estaba en medio de Antofagasta, ¿no? Donde estaban algunas, bueno, donde habían estado tropas bolivianas que ya prácticamente habían sido derrotadas. Pero sobre todo los chilenos querían tomar Tarapacá porque si tomaban ese lugar, se apoderaban del salitre peruano. Y sin el salitre, los peruanos no podían comprar barcos, que era un objetivo que querían, ¿no? Comprar barcos, comprar armas para de alguna u otra manera equilibrar la guerra, porque hasta ese momento Chile
ya estaba por encima de los peruanos, ¿no? Había muerto Grau, se había hundido el Huáscar, bueno, se hundió la independencia, el Huáscar fue llevado por los chilenos, no teníamos marina de guerra. Entonces, por eso Chile ambiciona tomar Tarapacá. Es como que te digan, ¿no? Profesor, lo primero que me han robado ha sido mi celular, ¿ya? Y al robarme mi celular, profe, prácticamente me han dejado incomunicado. Claro, pues, cuando una persona está en la calle y en un lugar que no conoce, te roban el celular, te roban gran parte de cómo te comunicas. No hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay forma de llamar, no hay nada, ¿no? Y te llaman y piensan que te has muerto porque no contestas. Entonces te da un golpe muy importante, ¿no? Chile dio un golpe importante cuando tomó Tarapacá. Bueno, un poco para refrescar eso justamente y no entrar de lleno a Tarapacá, he preparado ya este material, lo vamos a ver por acá, y reconocemos la etapa final de la Guerra del Pacífico. Claro, nuestro tema en realidad es la etapa final ya, pero yo estoy recordando para que de repente alguien le refresque la memoria cómo empezó esta situación, ¿no? Esta situación empezó de la siguiente forma, vamos a ver por acá. ¿Qué significó esta guerra? Fue un conflicto de conquista tramado por la burguesía chilena y el imperialismo británico, ¿no? Cuando dicen burguesía chilena, profesor, ¿qué es un burgués? Siempre, profesor, un momento por acá. Siempre cuando dicen, profesor, burguesía, uno se pregunta, ¿qué será la burguesía? Bueno, la burguesía es un grupo de banqueros, grupo de comerciantes, de negociantes, que justamente tienen un gran poder económico, pero que no son de la nobleza, es decir, no son de un apellido importante, no vienen de una familia importante, sino más bien es gente que se hizo millonaria a partir de negocios, ¿no? A partir de préstamos, de la banca, de comercio, etc., etc. Entonces en Chile había una burguesía, pues, un grupo de poder importante que había hecho dinero desde la época de la colonia en el puerto de Valparaíso, ¿no? Y obviamente van a unirse al imperialismo británico, que era la potencia de la época. ¿Por qué los ingleses, profe, se unen a los chilenos y no a los bolivianos y no a los peruanos si ahí había salitre? Debe haber una razón de por qué Inglaterra decide apoyar a Chile, profe. Bueno, primero vamos a ver las causas, ¿no? Dice, el proteccionismo civilista sobre el salitre motivó reacciones belicistas de gobiernos y de empresarios. Claro, cuando dice proteccionismo civilista es porque antes de la guerra en el Perú gobernó un presidente civil, ¿no? El primer civilismo, un presidente llamado Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo Lavalle, por ejemplo, civil, le redujo el presupuesto de los gastos militares, ¿no? Si durante la época de Castilla el Perú era una potencia militar, teníamos barcos, soldados y todo, durante la época de Pardo y Lavalle, de Manuel Pardo, profesor, prácticamente Pardo redujo pues nuestra fuerza a un 20 o 25%, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil en la historia, ¿no? No te debes olvidar eso. Él gobernó antes de la guerra con Chile. Entonces, pero además Pardo y Lavalle, junto con Prado, también porque ahí vino Prado, se encargaron de hacer una política conocida hoy día como estatista, en esa época era llamada proteccionista. ¿Qué significaba, profe? Como no había plata, porque la plata del guano se la gastaron haciendo ferrocarriles, pagando la deuda y se la tiraron toda la plata del guano, ya no había plata del guano, y encima se estaban endeudados, debían a los extranjeros, deuda externa. La única forma de buscar dinero, ¿qué era? En el salitre. Así que hicieron una ley, tanto Manuel Pardo como Prado, para estatizar el salitre. ¿Qué significa estatizar, profesor? Que en Tarapacá no iba a haber ninguna empresa extranjera que explote salitre. Serían empresas peruanas. Ahora entiendes por qué razón los ingleses apoyaron a Chile, porque lo mismo pasó en Bolivia. El presidente boliviano Hilarión Daza también estatizó el salitre. Entonces, tú que eres un presidente o un gobierno como el inglés, bastante liberal, que estás a favor del libre comercio, no te conviene pues, hacer negocio con un país estatista o nacionalista como Chile o Bolivia, ¿no? Si no buscas un país como tú liberal. ¿Y qué país liberal había? Chile. Por eso que Inglaterra se une a los burgueses chilenos, porque tenían en común algo. Los chilenos también querían salitre, los chilenos también querían territorios al norte, Tarapacá, Arica, puertos, y los ingleses también querían salitre. Es por eso que se unen, pues.
Además, los ingleses querían volver a controlar el mercado peruano. Pues. Por eso está esta imagen, ¿no? Que representa a un inglés con varios brazos. ¿Por qué querían volver a controlar? Porque se había perdido el mercado peruano. ¿No ves que los presidentes habían estatizado el salitre? ¿No? Una de las empresas inglesas que deseaba volver a controlar el negocio, porque había controlado el guano, ahora quería controlar el salitre, fue la compañía Gibbs, ¿no? O sea, se parece mucho a la historia de hoy día, ¿no? Con Odebrecht. Odebrecht es una empresa extranjera, brasileña, que prácticamente en 20 años ha hecho mucha plata en el Perú, a costa de las construcciones. Entonces tenemos esa idea los peruanos, creo, ¿no? De que todo lo de afuera es mejor que lo de adentro. Entonces, prácticamente, por eso Inglaterra con Chile se unen, porque ven que el Perú y Bolivia no son gobiernos liberales, ¿no? No son gobiernos liberales. Ahora, profesor, eso es la causa de la guerra. ¿Qué más, profesor? Bueno, se puede ver en el mapa justamente cómo era el Perú, cómo era Bolivia y cómo era Chile. Mira, el Perú era sumamente largo hacia el sur, ¿ah? Hoy día el Perú termina acá, termina en Tacna, ¿no? ¿Cuánto hemos perdido? Hemos perdido un puerto llamado Arica, hemos perdido 2 puertos, Pisagua e Iquique, puertos de Tarapacá, ¿no? Todo esto era Tarapacá, profesor, y Bolivia ha perdido todo esto. Mira, Bolivia, ¿cuánto perdió Bolivia? Todo el desierto de Antofagasta. Chile prácticamente ni figuraba. Ahora, si tú miras el mapa, ahí está, Perú no tenía nada que ver con Chile, Perú estaba como profesor, tenía todo esto, y acá estaba Argentina, ¿no? ¿Y cómo llegamos a la guerra? Esa es una de las cosas más interesantes que todavía, pues, uno estudia, y dice, ¿cómo llegamos a la guerra? ¿Cómo? ¿Por qué razón se dio el tema de la guerra? Bueno, en sí la guerra era entre Chile y Bolivia. Los chilenos, durante muchos años, habían puesto empresas en Antofagasta que explotaban el salitre, ¿no? Entonces entra en Bolivia un presidente militar llamado Hilarión Daza, y ve que Bolivia era un país pobre. Así que Hilarión Daza decide qué cosa, cobrarle 10 centavos por cada quintal de salitre que sacaban los chilenos. 10 centavos que no era absolutamente nada, ¿no? Los chilenos pagaban 4 centavos por salitre. Pero había un problema, pues, que Hilarión Daza no debería cobrar eso. ¿Por qué? Porque antes de Hilarión Daza, el presidente Melgarejo había firmado un tratado con los chilenos donde se comprometía a que Bolivia no subiría sus impuestos en 20 años. Eso es lo malo de los tratados, chicos, ¿ah? Eso es lo malo que a veces no se muestra al pueblo. Por ejemplo, hace unos años hubo esto en Puente Piedra, justamente en Puente, del peaje, ¿no? Entonces toda la gente salió a protestar, y si bien es cierto, protestaban y tenían razón, un abuso el tema de los peajes, pero hay algo que es cierto. Los alcaldes, bueno, en este caso de un distrito o de la Municipalidad de Lima, firman acuerdos con empresas que hacen obras, como por ejemplo hacen pistas o autopistas, y a cambio dicen, bueno, yo voy a invertir mi plata en tu ciudad, pero ¿cómo lo recupero? Y te dan la concesión de un peaje. La culpa no es de la empresa en sí que pone el peaje, la culpa son de las autoridades que permiten ese tipo de situaciones, ¿no? Y que nunca se lo mencionan al pueblo. ¿Tú te has puesto a pensar por qué en muchos lugares de Lima, para poder cruzar en una ciudad que es peruana, se tiene que pagar peajes? Y lo peor de todo es que esos peajes ni siquiera son peruanos, ¿ah? Son peajes de extranjeros. Entonces lo mismo pasa con Bolivia y con Chile, ¿no? Hilarión Daza quería subir el impuesto porque su gente estaba pobre, pero los chilenos dicen, aguanta, acá hay un tratado. Pero como Hilarión Daza era un militar, pensaba que con sus soldados iba a intimidar, y sí, ¿no? Rápidamente Renaud y los soldados bolivianos fueron a Antofagasta y empezaron a tomar las empresas chilenas, ¿no? Empezaron a desalojar a los chilenos. Bueno, fue un error, pues, porque los chilenos rápidamente llamaron a los ingleses, oye, mira, nos están desalojando, ya habían negocios ingleses, ¿ah? Y Bolivia no solamente desalojó porque, bueno, le dio la gana, sino porque los bolivianos tenían un tratado firmado con los peruanos. Y ahí entra el Perú en la guerra, ¿no? Sí, el mismo presidente Pardo y Lavalle, que era el que le bajó el presupuesto a los militares, firmó un tratado con los bolivianos, llamado el Tratado de Alianza Defensiva Secreta, ¿no? En el cual supuestamente Perú,
Bolivia y la Argentina firmaban un triple tratado de alianza en el cual si Chile atacaba a Argentina o a Bolivia o a Perú, que era muy remoto porque no tenía frontera, los tres tenían que unirse. Estaba bacán el tratado, ¿ah? Porque Argentina también era una potencia del Pacífico, ¿no? En esa época. Pero había un problema, pues chicos. Los argentinos tampoco quisieron participar en la guerra y menos en el tratado. O sea, el tratado no fue firmado por Argentina, solo por Perú y Bolivia, ¿no? Por eso es que cuando Bolivia desaloja a los chilenos y los chilenos le declaran la guerra a Bolivia, rápidamente los bolivianos exigen que Perú intervenga en la guerra. Pero el presidente de esa época, que era Prado, porque Pardo ya no era y además había muerto, no quiere entrar en la guerra. Sabe que no es recomendable porque el Perú en ese momento estaba mal económicamente. Ya no era la potencia. Por eso acá dice pretexto de la guerra. ¿Cuál es el pretexto de la guerra? Ahí está justamente, pues. Chile utilizó el tratado defensivo entre Perú y Bolivia como argumento para justificar su guerra de conquista, ¿no? Chile utilizó ese pretexto, el tratado. Chile le dijo al Perú, tú y Bolivia se han unido para invadirme. Eso fue una movida de los chilenos, ¿ah? Porque los chilenos ya conocían la existencia de ese tratado, o sea que nada de secreto era. Pretexto de la guerra, el tratado defensivo secreto entre Perú y Bolivia. El otro pretexto, el impuesto de los 10 centavos que te acabo de mencionar, ¿no? El presidente Hilarión Daza le cobra estos 10 impuestos porque en Bolivia pues la situación era caótica, ¿no? La situación era caótica debido a que había habido o hubo en realidad años de mala cosecha y los bolivianos, como siempre, estaban en una situación bien caótica económicamente. Entonces, estos son los dos pretextos de la guerra. Es decir, Chile muy seguro le declara la guerra a Bolivia, invade y rápidamente recupera Antofagasta, rápidamente, ¿ah? Bolivia no tenía marina para defenderse, y el Perú pues tenía solo dos barcos, ¿no? El Huáscar y la Independencia. Ahora, profesor Luis, ¿y el Perú no podía comprar más armas, más barcos y todo para defenderse contra el ataque chileno? No, pues porque Chile se había preparado muy bien para la guerra. En Inglaterra había mandado a hacer dos barcos llamados el Lord Cochrane y el Blanco Encalada, barcos de última generación, como si fuesen pues de ahora, ¿no? O sea, Chile se preparó muy bien para la guerra. Estudiaron muy bien cómo iban a hacer sus movimientos. Si la guerra hubiese sido 20 años antes, seguramente que el Perú hubiese ganado. Porque tenía barcos como el Rímac, por ejemplo, barco a vapor importante, el más grande y moderno de Sudamérica, en la época de Castilla, ¿no? Pero ya para esta época no teníamos esa fuerza militar. No teníamos. Entonces ahí están los pretextos. Bueno, los antecedentes de la guerra lo tenemos acá, ¿no? Profesor, tenemos justamente, vamos a ver, Bolivia tiene un gobierno nacionalista, Hilarión Daza. Argentina también tiene planes expansionistas, por eso que en un inicio pensaba que iba a entrar a la alianza. En realidad, pues en Chile hubo problemas en su burguesía, y a pesar de todas estas situaciones, profesor, en la guerra del salitre, Chile nos pasó por encima, ¿no? Hay que decir la verdad, hay que decir las cosas como son. Chile nos pasó por encima porque invadió Lima, y ya lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, ¿no? Invadió Lima, robó y saqueó gran cantidad de cosas de la biblioteca y de San Marcos, mató y cobró muchos cupos de guerra a los hacendados, destruyó las haciendas también, por cierto, hizo lo que le dio la gana en el Perú, ¿no? Pero así como hizo lo que le dio la gana en el Perú, también le fue mal en la sierra. Eso también es verdad, le fue muy mal en la sierra, ¿no? La sierra soportó y puso en jaque a Chile más de lo que los chilenos se imaginaban. Eso hay que decirlo, ¿no? Cáceres en la sierra, pero bueno, hay cosas que no se pudieron dar. Bueno, pero acá tenemos un poco la cronología. ¿Qué estaba pasando en el mundo? La guerra, chicos, va de 1879 hasta 1883, ¿no? Ese es el tiempo de la guerra, guerra del salitre. Antes de la guerra se había dado el primer civilismo, justo lo que te decía, la época de Manuel Pardo y Lavalle, donde se dio el tema del nacionalismo, proteccionismo, y se había dado el segundo militarismo, ¿no? Después de la guerra. Hay algo que es cierto en la historia de los peruanos. Siempre después de una guerra, los peruanos buscamos un militar que nos gobierne. Siempre. Siempre después de la guerra tenemos a un caudillo o a un militar de presidente. Porque la gente piensa
que los militares van a dar seguridad. Es lo mismo que ahora, ¿no? Que entre un gobierno militar para que enfrente la delincuencia, que salgan los militares para que enfrente la delincuencia. Y no siempre han sido la solución, ¿ah? Bueno, ¿y qué pasaba en el mundo, profe? En los años 70 había una crisis financiera en Europa, profesor, pero también había un gran desarrollo industrial, ¿no? Edison inventa la bombilla, Inglaterra buscando recursos invade Afganistán, hay un reparto del África en el siglo XIX, y en esa época, pues, Inglaterra gobernaba la reina Victoria, ¿no? Estamos en la época victoriana. O sea, la guerra del salitre forma parte de un proceso de expansión de las potencias. ¿Por qué Estados Unidos invade Irak, Afganistán? ¿Por qué? ¿Porque son malos y Estados Unidos, bueno, no, porque busca petróleo, pues, recursos ahora, ¿no? Lo mismo hizo Inglaterra en el siglo XIX, buscaba recursos. No te va a atacar de manera directa, pero va a financiar a estos países como los chilenos para atacarte, ¿no? Lo mismo le pasó a Argentina tiempo después en la guerra de las Malvinas, ¿no? Con los ingleses, donde Chile no apoyó a Argentina, no le vendió arma a Inglaterra, por ejemplo. Bueno, ¿qué más tenemos? Justo lo que te decía, la campaña marítima, Monitor Huáscar era uno de los barcos más importantes en el Perú. Era en realidad, se le llama Monitor porque era pequeño y era muy rápido, ¿no? Profesor, dentro de la campaña marítima también existía la Independencia, el mejor barco buque de guerra del Perú, ¿ah? Más grande, preparado supuestamente para estos enfrentamientos, pero que lamentablemente van a tener un final triste, ¿no? Vamos a ver acá, justamente. Profe, ¿cómo empieza la guerra? Hay 3 combates que son clave, chicos. El combate de Chipana, el combate de Iquique y el famoso combate de Angamos, ¿no? El combate de Chipana, profesor, es el primero de todos, primero de esta trilogía, ¿no? Son 3 combates. Luego viene Iquique y último está el de Angamos. Un alumno más recuerda el de Angamos porque ahí muere Grau, obviamente. Uno más recuerda Iquique, ¿por qué, profe? Porque ahí se hunde el mejor barco. ¿Y Chipana por qué, profe? Bueno, porque es el primer enfrentamiento, pues. Cuando Chile le declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879, lo primero que hace Chile es enviar a sus barcos a bloquear. ¿A bloquear qué cosa, profesor? A bloquear Iquique, pues. Los barcos chilenos van a ir directamente a bloquear esta zona, Iquique. Acá está. ¿Por qué, profesor, querían bloquear Iquique? Porque si bloquean Iquique, profesor, impiden que los barcos peruanos puedan llegar al puerto de Tarapacá y puedan llevarse el salitre y vender salitre y conseguir armas y barcos. Una movida importante de los chilenos, ¿ah? Vamos a bloquear su fuente de riqueza. Vamos a bloquear el puerto de Iquique. Y para eso mandan a sus mejores barcos, ¿no? Entonces, en el Callao se encontraba pues el presidente Prado, que gobernaba el Perú al iniciar la guerra, y él va a desplegar a los barcos peruanos, por ejemplo, entre ellos estaba la Independencia, el mejor barco, profesor, a desbloquear el puerto de Iquique por los chilenos, ¿no? El combate de Chipana se dio entre una embarcación relativamente antigua en Chile, como era la embarcación Magallanes, y entre 2 barcos pequeños en el Perú, como son la corbeta Unión y la cañonera Pilcomayo. Ese combate no hay ni vencedores ni perdedores, fue más que nada un enfrentamiento disuasivo, ¿no? Disuasivo. Donde sí los combates van a ser trascendentes, va a ser el de Iquique, pues. Porque en el de Iquique se enfrentan los mejores barcos peruanos ya, el Huáscar y la Independencia, contra 2 barcos viejos, antiguos de Chile. Uno era la Esmeralda, que era un barco de madera, antiguo, viejo, y otro era, profesor, la Covadonga, que también era otro barco viejo de madera, ¿no? ¿Qué sucede hoy en el combate de Iquique, profe? Bueno, el Huáscar espolonea a la Esmeralda y la hunde rápidamente, ¿no? Ahí muere justamente Arturo Prat, ¿no? Por eso que Grau se gana el apelativo de caballero, ¿no? Porque en lugar de matar a todos los chilenos, los rescata. Y por otro lado, la Independencia va persiguiendo ¿a quién, profe? A la Covadonga, y la Covadonga, muy astuto, empieza a navegar cerca a las costas, ¿no? La Independencia era un barco más grande. No se percatan de las líneas y termina chocando y la Independencia se hunde, chicos. El mejor barco peruano se hunde. El mejor barco se hundió prácticamente sin entrar a la guerra. ¿Y qué hizo la Covadonga? Regresó y empezaron a bombardear y mataron a los sobrevivientes, ¿no?
En Chile celebraron como si hubiesen ganado la guerra, porque sabían que el Perú perdió su mejor barco. En Perú, en cambio, si bien es cierto, se hundió un barco, pero sabía Miguel Grau y el presidente que con un monitor era imposible ganar la guerra. Además, algo adicional, en Chile la gente no quería la guerra, pero cuando se enteran que murió Arturo Prat, ¿no?, que era un almirante muy querido en Chile, milagrosamente los jóvenes empezaron a servir a la patria y Chile se reforzó con bastantes soldados. O sea, la muerte de Prat en Chile se convirtió en un efecto que generó una unión para los chilenos. Entonces, profesor, después de la muerte de Prat, después del combate de Iquique, ¿qué pasó, profesor? Bueno, Grau durante 5 meses hizo las correrías, ¿no? Con un solo monitor encargó, puede llevar, traer, hackear y no lo podían capturar. Sin embargo, la historia de las correrías va a terminar de alguna u otra manera, profe, cuando sea el combate de Angamos, pues. El combate de Angamos va a generar la muerte de Grau, pues. Ahí el Huáscar es rodeado por los mejores barcos chilenos, el Cócrane, el Blanco Encalada, ¿no? Profesor el Matías Cousiño, y bombardean y matan a Grau, ¿no? Grau muere, y se da la orden de que a la muerte de Grau se abran las válvulas para que se hunda el Huáscar, pero interceptan al Huáscar, lo salvan y se lo llevan como trofeo de guerra. Cuando esa noticia llegó al Perú, el presidente Mariano Ignacio Prado empezó a tomar otra decisión mucho más radical, ¿no? ¿Qué hago?, dijo Prado. Bueno, es una imagen de la carta de Grau que le envía a la viuda de Prat, ¿no? A Carmela, viuda de Carvajal, ¿no? Ellas son algunas de fotos que hablan de los marinos, gente que sobrevivió del monitor Huáscar, ¿no? Como ves, profesor. Y cuando se enteran en Lima de la muerte de Grau, el presidente Prado, que era militar, decide pues hacer una colecta nacional para comprar barcos, porque no había plata, pues, no hay plata como cancha en esa época. Y Chile ya se veía ganador, ¿no? Los chilenos dicen, bueno, ya hemos ganado la guerra, porque no tienen barcos. Así que si ya no tienen barcos, podemos invadir el Perú. ¿A dónde vamos a invadir? ¿Vamos a invadir Lima, el Callao? No, ellos no van a invadir Lima y el Callao, sino se van a invadir Tarapacá. Profesor, ¿pero qué parte de Tarapacá? Se van a invadir el puerto de Pisagua, ¿no? El puerto de Pisagua, que también quedaba entre ahí, no, Tarapacá tiene 2 puertos, Iquique y Pisagua. ¿Y por qué Pisagua? Porque Pisagua era un lugar céntrico, pues, chicos. O sea, Pisagua estaba entre Arica, que está al norte, acá está Arica, y Iquique, que está al sur. Pisagua está acá al centro. Entonces, si yo invado esto, rompo acá, le corto la comunicación a los del norte con la comunicación de los del sur, ¿no? Invadió Chile el puerto de Pisagua. Por lo tanto, profesor, mientras eso se estaba dando, el presidente Prado en Lima hace una colecta y decide organizar un viaje a Europa para supuestamente comprar armas, pero nunca regresa, ¿no? Nunca regresa. Y eso es un poco lo que está en el material del día de hoy, ¿no? En el material que te he compartido, que voy a enviar también hoy día, en el material dice justamente la campaña de Tarapacá. ¿Y con qué empieza? Con el desembarco de Pisagua del 2 de noviembre de 1879. Si tú recuerdas, el combate de Angamos fue el 8 de octubre, ¿no? De octubre a noviembre no ha pasado prácticamente ni un mes. Entonces, profe, el combate de Pisagua o el bombardeo de Pisagua es el inicio ya de la invasión al territorio nacional, ¿no? Invaden el territorio nacional. Y eso va a generar, ¿qué cosa, profesor? Eso va a generar que el presidente Prado se vaya, ¿no? Pida un permiso al Congreso y se vaya a comprar armas, pero nunca regresa. Dejó en su reemplazo a un tal Luis Lapuerta, su primer vicepresidente, que aparece en la lectura. Sin embargo, le dieron un golpe de Estado, ¿no? Piérola. Y se hizo peor la cosa, ¿no? Entonces, profesor, Prado está en el extranjero, Lapuerta sacado del poder, Piérola asume el gobierno, es un dictador, y bueno, la situación se va a hacer bastante complicada. Bueno, chicos, lo que he querido hacer hoy día es ponerte un poco en contexto de la guerra con Chile, porque no podíamos empezar con esto si es que antes no veíamos el tema de por qué se dio la guerra.
y ya en la siguiente sesión vamos a entrar de lleno a esto. Voy a compartir el material, no estoy dejando actividades todavía en quinto, al menos en esta clase todavía no, y simplemente te dejo la indicación de que leas muy bien el material que se te va a compartir. Esta ficha, lee, subraya las ideas, que de eso vamos a trabajar la siguiente clase. Nos estamos quedando acá, no sin antes pasar la asistencia final. A ver, por favor, te voy a pedir que prendas nuevamente tu cámara para la última asistencia de la clase, siendo ya la 1 y 2 de la tarde. Muy bien, tenemos por acá a Sheila Mamani, Cristian Kichis, tenemos Eric Berríos, Erika Salas, Juliana Briceño, Miguel Huiza. ¿Quién más está por acá? Francesca Villegas, por favor, Perla de la Cruz, Valery Paredes. Las camaritas y nos estaríamos viendo. Muchas gracias, chicos. Comparto la lectura y no olviden leerla y subrayarla, y de eso vamos a debatir la próxima sesión. Un fuerte abrazo y muchas gracias. 1 y 2 de la tarde. Chau, chau. Nos vemos.